Entonces, vamos a hablar ahora de la cantidad pivotal. Este es un método, cantidad pivotal. ¿Ok? Entonces les recuerdo que un intervalo de confianza se obtiene, ¿cierto?, a partir de que tú tienes una muestra de tamaño n, recuerda x1 hasta xn, esto es una muestra I y D de una densidad f de x teta. Y nuestro interés es el parámetro teta. Entonces, este es el límite inferior que le llamamos L y el límite superior que le llamamos X. Entonces esto tiene probabilidad 1 menos alfa. Entonces, en el fondo la pregunta seguramente tuya es ¿cómo yo encuentro este teta y cómo encuentro este teta tiene que quedar acá al medio? ¿Cómo encuentro estos límites? ¿Ya? Tiene que haber un método para poder encontrar esos límites y aislar el teta en el centro. Entonces ese método se llama el método de la cantidad pivotal. Y lo que establece es lo siguiente. Hagamos la definición entonces. En el contexto en que tenemos x1 hasta xn, una muestra I de una densidad f de x teta, una familia de densidades, entonces sea q una cantidad que es una función de teta, ¿ya?, cuya distribución no depende de teta. ¿Ya? Eso es una cantidad pivotal. Sea Q entonces una función de teta cuya distribución no depende de teta. Entonces decimos que Q es una cantidad pivotal. Es un pivote, decimos un pivote, o también equivalentemente una cantidad pivotal. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes que encontrar es cómo construir esta función que sea una función de teta y también va a ser función de los datos, de tal manera que su distribución no depende de teta. No es que la función Q no depende de teta, por eso explicité eso ya ahí. La función Q sí depende de teta, pero la distribución de Q no depende de teta. Y en ese caso, entonces, tú puedes fácilmente encontrar un intervalo de confianza planteando la probabilidad, una probabilidad respectiva. Entonces voy a poner un ejemplo acá, un ejemplo que es muy sencillo para ilustrar esta idea. Imagínate que tú tienes que Q es la cantidad teta gorro menos teta partido por la raíz de la varianza de teta gorro. Y asumamos que eso tiene una distribución normal 0, 1. ¿Okay? Es un caso hipotético. Entonces la pregunta que yo te hago es la siguiente. Si tú tienes una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una cierta densidad con parámetro teta y tienes que esta cantidad en particular no tiene una distribución normal 0, 1. La pregunta es un pivote? La respuesta es sí. ¿Por qué este es un pivote? Porque la distribución de esto no depende de teta, ¿te das cuenta? Si, por ejemplo, la distribución fuera una distribución con media teta, en ese caso ya no podemos decir que es un pivote porque la distribución depende de los parámetros desconocidos, porque recuerda que teta es desconocido. Entonces, este es un estimador porque la distribución, ¿te das cuenta? La distribución de Q no depende de teta. Es libre de teta. Por lo tanto, eso significa que esta cantidad puede ser usada entonces para construir un intervalo de esa forma. ¿Cómo se hace? Bueno, planteamos la probabilidad siguiente. La probabilidad de que este Q esté entre dos valores Q1 y Q2. Y eso con una probabilidad 1 menos alfa. Recuerda que a este le llamamos coeficiente de confianza. Entonces, cuando tú tienes un pivote, el siguiente paso es plantear esa probabilidad. Y cuando tú planteas esa probabilidad, te preguntas, ¿cuál es la distribución de Q? Ah, esto es una normal 0, 1. Por lo tanto, ahora tú vas aquí a la distribución normal. ¿Te acuerdas que la normal 0, 1 está centrada en 0? Y lo que tú haces es, mira, aquí está el Q1, Q2 y aquí está el Q1, ¿verdad? Entonces tú te preguntas, ¿a qué corresponde este Q2? Una vez que yo conozco esta distribución, ¿es posible encontrar el Q2? Claro que sí, porque si tú piensas en esa área, esto es 1 menos alfa, y esto es, la probabilidad fuera es alfa, así que aquí hay alfa medio, y aquí hay alfa medios. Entonces, ¿cuál es ese numerito de la normal? De tal manera que la probabilidad desde ahí en adelante es alfa medio. Entonces, ese es el cuantil de orden alfa medio.
el cuantil de tal manera que la probabilidad de la cola es alfa medio. Estoy anotando esa notación. Nota que es diferente a la notación que usamos cuando el valor este acumulaba todo eso. Si tuvieras que acumular todo esto sería otra cantidad. Lo que estoy pensando aquí es que la cola es alfa medio. Ah, pero la distribución normal es una distribución simétrica. Por tanto, si esto está a distancia i desde 0, al otro lado, como las colas son simétricas, es decir, esas probabilidades son las mismas, entonces este valor hacia atrás también la probabilidad es alfa medio. Por lo tanto, este valor, el valor Q1, es el mismo que este pero con signo contrario. Así que es menos z de alfa medio. Esos son estos valores, menos z de alfa medio y z de alfa medio. Por lo tanto, yo puedo reemplazar inmediatamente la probabilidad porque a partir de la distribución son conocidos estos valores. Es decir, el hecho de que Q es un pivote me permite plantear esta probabilidad. Y el hecho de que la distribución de Q es conocida me permite saber cuál es el valor de Q1 y Q2. ¿Cuáles son esos valores? Estos dos. Por lo tanto, yo reemplazo eso ahí y eso es equivalente entonces a la probabilidad de que menos z de alfa medios es menor o igual que Q. ¿Pero qué cosa es Q? Teta menos teta partido por la raíz de la varianza de teta es menor o igual que z de alfa medios, y eso con una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer para obtener un intervalo de esa forma es dejar teta solo allí. Y para dejar teta solo allí lo que tengo que hacer es el álgebra necesaria para aislar teta, es decir, multiplico o sumo lo necesario para que teta quede aislado. Entonces esto es equivalente, por ejemplo, si tú multiplicas por b, la raíz de b en los tres lados, te va a quedar entonces que esto es menos z de alfa medios por raíz de b gorros, esa es la probabilidad, menor o igual que teta gorro menos teta, menor o igual que z de alfa medios por la raíz de b teta gorro, y eso con probabilidad 1 menos alfa. Entonces ahora me falta restar en los tres lados este, ¿ya? Así que esto me va a quedar, fíjate cómo me va a quedar. En los tres lados voy a restar eso, por lo tanto me queda la probabilidad de que menos z de alfa medios por la raíz de b teta gorro menos teta gorro es menor o igual que menos teta menor o igual que menos teta gorro más z de alfa medios por esta raíz. Y eso con probabilidad 1 menos alfa. Entonces ahora estamos casi listos. La única diferencia es que ahora hay un menos acá. Pero cuando en una desigualdad tú multiplicas un menos, ¿cierto? La desigualdad cambia. Por lo tanto, esto es equivalente a la probabilidad de que te quede teta, aquí multiplicando por menos 1, menos z de alfa medios por la raíz de la varianza de teta gorro, menor o igual que teta ahora con signo positivo, menor o igual que este factor. Y estos quedan los dos positivos, ¿te das cuenta? Queda teta más z de alfa medios por la raíz de b de teta gorro, y eso con probabilidad 1 menos alfa. Entonces fíjate que la definición de un intervalo de confianza dice que el teta tiene que estar entre dos límites que son aleatorios. Y acá lo que tú obtuviste es que teta, que es este, ¿cierto?, está entre dos límites que son aleatorios. ¿Dónde está el aleatorio? Aquí, esta es una aleatoria y esa es una aleatoria, y aquí también. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el L y este es el U. Y en ese caso, entonces, podemos decir el intervalo de confianza para teta no es otra cosa que, ¿te das cuenta que está centrado en teta gorro? Es teta gorro más menos z de alfa medios por la raíz de la varianza de teta gorro. Y aquí se cumple lo que dijimos en la segunda definición, que esto es un estimador puntual más menos una constante, que en este caso depende de quién, de la normal, que es el modelo, y de alfa, por el error estándar, que es la raíz de la varianza de ese estimador. Entonces aquí obtuvimos ese estimador, y ese es el camino. Ese es el camino para obtener un intervalo de confianza cuando tú tienes un pivote. Este proceso de plantear esta probabilidad y llegar de la probabilidad de Q a la probabilidad en que teta está acotado por estas cantidades, eso se llama invertir pivoteando. ¿Ya? Invertir pivoteando. Y es lo que tú tienes que hacer cuando te dan un pivote y quieres obtener el intervalo. ¿Qué otra cosa puedo decir?
es la interpretación de este intervalo de confianza. Nota que este intervalo de confianza tiene probabilidad 1 menos alfa por el 100%. Entonces, ¿cómo se interpreta este intervalo? Bueno, lo que se interpreta es eso. Imagínate que tú sacas una muestra de tamaño 1, o sea, una muestra de tamaño n de la población normal y quieres saber dónde está teta. Imagínate que este es el valor y tú construyes un intervalo de confianza para esa muestra y te queda un intervalo de esa forma. Sacas otra muestra y construyes el intervalo y te queda de esa forma. Sacas una tercera muestra y te queda un intervalo de esa forma. Y así repite este proceso hasta muchas veces, hasta 100 veces. Y calculas en cada uno de ellos un intervalo de confianza para ti. Entonces tú vas a tener los intervalos allí. ¿Cuál es la interpretación de un intervalo de confianza? Es que lo que tú esperarías, que si tú tienes muchas muestras, en este caso si construyes un intervalo del 95%, por ejemplo, lo que tú esperarías es que en el 95% de las veces el intervalo que tú construiste contenga al verdadero parámetro. ¿Okay? Si este era el verdadero parámetro, si tú lo supieras, entonces podrías decir, mira, yo en este estudio, si hago un intervalo de confianza con 95%, lo que estoy diciendo es que si yo hago este proceso muchas veces, saco una muestra y construyo un intervalo, yo esperaría que en el 95% de todos los casos que construí, el intervalo en efecto contenga al verdadero parámetro. ¿Ya? Esa entonces es la interpretación. Y entonces de aquí en adelante lo que nos resta es comenzar a tratar los parámetros de interés de las distribuciones que son más relevantes. Por eso es que vamos a partir con la media de una distribución normal.